Ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik. En realidad Maite me propuso a mí para entrar a componer con ella juntas la música extradiegética, lo que no son las canciones de las chicas, lo que había que componer en la fase posterior de la postproducción. Entonces me invitó a participar en el proyecto. Nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntas, nos entendimos muy bien y fue todo muy natural y muy orgánico, sin un sistema previo inventado. No, somos era como, no sé, bastante... Era práctico todo. ¿Necesitamos esto? Venga, pues vamos. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo enviarte esto de la mejor forma? Porque había trabajo previo de Maite, yo me incorporé de manera, bueno, pues sin invadir lo que ya estaba empezado y funcionó de manera bastante, para mí, como muy creativo todo, ¿no? O sea, respetando mucho las maneras de hacer de las dos, que tienen algo en común, no somos nada estándar ninguna de las dos a la hora de trabajar, eso lo facilitó bastante, yo creo. No somos nada académicas, muy acorde con la peli también creo, y funcionó muy bien. Lehenengo hitz egin genuen momentu hortatik argi geneukala zeinekin lan egin nahi genuen, izan zela, hau da, Los Kuartetekin lan egin nahi genuela, argi geneukan ere Xabier Severiok nikel arpa jotzen zuela, bi hori asko gustatzen zitzaigun instrumentua, nikel arpa sartu nahi genuela, eta oso natural eta oso empatizatzen, eta hau behar dozu, hemen joko dugu, egunero kontaktuan, bidaltzen audioak, eta karo, orain gaur egun nola hori posible den, gaur egungo teknologiakin hori posible den, errez, bai. Pizkat komplementatzen azkenean, nik uste dut politena dela, nola komplementatzen duten bata bestea, ez? Oso polita da, azkenean lana berazten da. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua. Barruko plano asko dauz sotuan, kartzeleratut giltzapetuta dauzen momentu horietan. Gero nire aldetik ez dela ohikoena aktore kantatzea, ez aktoreak beraiek izatea bebai musikariak moduren baten, ero abeslariak kasu honetan, pertsonaiek hitzez esaten ez dutena, musikak esaten du nolabait, ez? Da musika bat bebai, hori da nahiko minimala eta utxune askokin, ez? Osea, nahitaz bilatutako utxune askokin, uztartzen dituela ere bai, laukoteaz gainere sartu dugu, izan dugu Arantzasuna nahi Anton Kaiejalagun, Antonek jotzen dago albokotea, dela instrumento bat oso berezia, eta bebai garamatzala pizkat sasoi historiko horretara, bebai dago arrabita, zer gehiago dago txalaparta, baina gero era berean adibidez Lore Argaratek kreditotako kantuan sartu du elektronika, azkenean da historio matxista bat, badakigu, sorginkeria izan zela batez ere hori, gizonen jasarpan bat emakumeekiko, eta hori orain zoritxarrez ere gaur egun hor darrai, eta orduan lotza pizka gaur eguneko instrumentuekin, ez? Para mí el trabajo de poner música a la imagen ya de por sí es muy misterioso. Puede haber tantos caminos como compositoras haya, en realidad. Entonces para mí ahí está la magia de todo. Tú cuando empiezas no tienes ni idea de lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Y tu aportación tiene que ser siempre a favor de la peli y siempre va a aportar algo que a donde la imagen no va a llegar, porque la música tiene un poder bastante... es muy poderosa la música y mueve mucho las emociones, entonces hay que tener herramientas y ser sensible y tener capacidad un poco para ver más allá e inventarse cosas. Y luego, sobre todo, muy buena comunicación con quien dirige la peli, para que haya por parte de la director del proyecto una confianza en tu trabajo y que tú también te sientas libre de proponer
Y luego el happy accident, ¿no? Es como cuando ocurre algo, una cosa como insospechada y hace que de repente eso te lleve a un lugar interesante. Nominados a Mejor Música Original: Arantzazu Calleja y Maite Arroita-Jáuregui, por Aquelarre. Bueno, para nosotras fue una sorpresa, una alegría, a partes iguales, ¿no? Sorpresa y alegría. No sabemos muy bien qué nos va a reportar todo esto, pero bueno, para empezar, para nosotras es un orgullo tremendo que se hayan fijado en nuestro trabajo, por todo lo que implica, por el equipo que hemos formado, porque creemos que es una banda sonora muy poco estándar, que además la academia se fije en este tipo de trabajos, nos parece un logro, porque no suele ser lo habitual, suelen tirar a trabajos más clásicos. Y por supuesto que somos mujeres y no hay mujeres. Ha habido solo, en 35 ediciones de los Goya, solo ha habido una ganadora de un Goya. Creemos también que estamos muy a favor, Maite y yo, de generar referentes para nuestras compositoras venideras. Nos lo tomamos como un premio a nuestro trabajo. No sé si es tanto por la cuestión concreta de, bueno, qué bien que sea por Aquelarre, pero también somos mujeres en activo, que en un lugar en el que pues no siempre es fácil estar y nos permite bueno, estar como con más fuerza, ¿no? Sí. Más seguras de que estamos bien, haciéndolo bien y que podremos seguir dedicándonos a esto que nos gusta mucho.